Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer más estar con todos ustedes en riguroso directo para Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y vamos a tratar, como siempre, dos temas de máxima actualidad. Y tenemos dos tertulianos nuevos en el día de hoy que vienen expresamente, han venido de Valencia, ya saben ustedes, la capital del Turia, para poder estar con nosotros en estos temas tan interesantes. Pues paso a presentarles. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días. Yo pensaba que iba a estar hoy muy solito con toda la coalición progresista enfrente, pero al final voy a estar muy bien acompañado. Don José Iñesta, que viene de Valencia y es amigo de la casa y además cantautor y poeta y, en fin, y lo que le echen. Buenos días. Esto para mí es una experiencia, gracias porque no me dejas de sorprender. Y va a estar, aquí normalmente se suele sentar una señora y bueno, gracias porque vas a estar muy a gusto conmigo también. Una señora a la que puedes saludar si quieres. Sí, bueno, yo la que más quiero es a mi Rosa, que eso no ha venido hoy, vendrá la semana que viene. Yo sé que algunos no la suelen querer tanto, pero yo la quiero mucho. Yo lo quiero a todos ya, porque son amigos, porque yo sigo... Bueno, no te pierdes la tertulia cada semana desde Valencia. Yo los quiero a todos porque los veo y a veces los critico un poco, pero poco, ¿eh? Poco. Don José Grimal es un artista polifacético extraordinario, pintura, arte, poeta, rasoda, actor... ¿Qué más se puede decir? Buenos Tertuliano. días. Tertuliano hoy. Bueno, para mí, ¿qué puedo más decir? Pues que he pasado de lo pasivo a lo activo, al igual que siempre una persona da su opinión y siempre piensas, mi opinión no va a ningún sitio. Bueno, pues a ver si de alguna manera les puede interesar cualquier cosa que pueda yo decir aquí en esta maravillosa tertulia masculina. Sí, hoy sí, nos han fallado las tres féminas que tenemos en plantilla. Les pasaré luego la factura por eso. Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Julián. Mejor, pero quiero aclarar por qué no vine la semana pasada. Sí, no era señor. cuestión de fiebre ni que parecía que un camión me había pasado por encima, ¿no? Era un tema de que estaba absolutamente afónico. Y claro, no puede Cierto, venir yo pude comprobar que fue así. No puede venir a una tertulia sin tener voz, ¿no? Y más siempre que en alguna ocasión tienes que casi vocear, ¿no? No, y entonces voz, es imposible venir... Sin voz y sin voto, además. Y sin voto, pero bueno, yo con fiebre, vengo con fiebre, no es una cuestión heroica ni nada de eso, vengo con fiebre y vengo como que el camión me ha pasado por encima del cuerpo, ¿no? Pero el problema es que no podía hablar. Llegado este momento, saludamos también a Julián Gómez, que no está con nosotros porque la semana pasada, contra pronóstico, tuvo que ser operado y le quitaron la vesícula y ha estado unos días hospitalizado. Así que recupérate y mejórate, y yo sé que estás sufriendo por no estar aquí. Don Manuel Alarcos, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí y en primer lugar un saludo cariñoso, afectuoso y a las monjitas. No, a las monjitas esta vez no. Al obispo. Al obispo tampoco. Vaya. Al señor Rufino de Poblete, que es gran admirador de la tertulia y que nos ve sin falta. Y ahora mismo lo estará viendo. Así es que muchas gracias por vernos en nombre de la tertulia, señor Rufino. Don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días, Julián. Buenos días, queridos contertulios. Gracias, Manuel, por llamarnos progresistas, porque progresista efectivamente es aquel que le gusta y quiere avanzar. Entonces, creo que todos los que estamos aquí lo somos. Probablemente la política haya pervertido un poco el término, pero lo somos. Como no lo son los chilenos, que han vuelto 52 años atrás. ¿Qué vamos a hacer? Don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Saluda. Bueno, bien. Progresista. Si es que lo de las etiquetas a mí no me acaban de convencer. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. Como Florentino es parco en palabras, yo aprovecho para el tiempo que él no ha utilizarlo. Primero, desearle a Julián una pronta recuperación, ¿no? Sin lugar a dudas. Segundo, dar la bienvenida a los invitados que tienes hoy en la tertulia y que sé que nos siguen, ¿no? Y darle las gracias también porque nos han realizado invitaciones recíprocas para poder estar en su tertulia o en entrevistas allí en la Comunidad Valenciana.
Y en tercer lugar, efectivamente, que esta es una tertulia hoy masculinizada totalmente, ¿no? Esto no lo podemos permitir por mucho tiempo, porque el feminismo, que en este momento está muy de moda y muy denostado, está denostado. No, muy denunciado por las mujeres del PSOE, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No podemos ser... Bueno, como aclaración a nuestros queridos espectadores y oyentes, nosotros invitamos, este director invita a las señoras, porque me gusta que hubiera la mitad al menos, si no incluso más, porque... En fin, yo estoy rodeado de señoras, tengo en mi casa 5, o sea que por eso digo que me gustaría, pero si no pueden venir por ciertas circunstancias, pues lo entendemos también. Era una broma. Ya lo sé, escolástico, lo sé. Bueno, pues presentamos el primero de los temas que lleva por título Cesta de la compra y tarifazo. La cesta de la compra, como ustedes saben, ha subido en los 2 últimos años, lo que obliga al 63% de las familias a consumir alimentos de peor calidad si quieren llegar a final de mes. A todo esto se une a la propuesta del Gobierno, que no sé si al final la llevará a cabo, pero parece ser que sí, de subir la tarifa de la luz un 10,5% el próximo año. Pregunto y empiezo por don Escolástico González. ¿Cómo frenar la escalada de precios? ¿Qué puede hacer el Gobierno que no hace? ¿Puede una familia que cobra el sueldo mínimo interprofesional vivir con esa cantidad? Y la última pregunta es la subida de la luz, el golpe mortal para las economías domésticas. Adelante. 3 minutos. Bueno, yo no sé si estoy totalmente de acuerdo con la formulación de la pregunta, ¿no? Es decir, está usted en su derecho de no estar de acuerdo. Discrepo en algunas cosas de ella, pero yo quizás tenga que empezar diciendo que es recurrente en las fechas en las que estamos, próximas a las Navidades, acusar también una escalada de precios, no este año, sino todos los años, ¿no? Forma parte de la dinámica propia de la vida, ¿no? El consumo aumenta y ya sabemos que cuando aumenta el consumo en estos casos, pues los precios también llevan aparejados, sin lugar a duda, parte del consumo, ¿no? Es verdad que en la cesta de la compra, cuando hablamos, no estamos tanto hablando de los alimentos en sí, sino de las posibilidades que tienen las familias de poder acceder con su renta disponible a más bienes, ¿no? Y en este momento hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Es que parte de esos recursos disponibles que tienen las familias no es tanto la cesta de la compra quien lo está consumiendo y quien se lo está llevando, sino que es la propia vivienda. Entonces, creo que la vivienda es la que está detrayendo recursos a las familias disponibles en este momento para poder optar precisamente a otros bienes que son necesarios. Al final, cuando hablamos de economía y estudiamos la cesta de la compra, siempre hablamos de grupos, ¿no? Está por un lado la vivienda, por otro lado está la energía o los combustibles, por otro lado está el vestido y el calzado, por otro lado están los alimentos, etcétera. Así nos vamos moviendo. Y vemos cómo de todos esos grupos que componen la cesta de la compra o con los que se estudia el IPC, precisamente la vivienda y los suministros para la vivienda son precisamente los que más han disparado. Después tengo un gráfico aquí en el que estoy mirando. Están los restaurantes y hoteles, luego las bebidas alcohólicas y tabaco y otros bienes, ¿no? Y, sin embargo, alimentos, enseñanza, transporte, sanidad se mueven en niveles más bajos, ¿no? Hasta el punto de que muebles del hogar, vestido y calzado tienen incrementos realmente muy pequeños en ello. Luego podemos asegurar que el verdadero problema en este país para la cesta de la compra es el problema de vivienda que tenemos. Y es un problema estructural que se ha generado en los últimos años, diría más que en las 2 últimas décadas casi, ¿no? Porque ya estamos en 2026 y este es un problema que viene desde la crisis del 2008, ¿no? Desde que aquí la empezamos a acusar ya en el 2011-2012, pero que en el mundo fue el 2008 donde esa crisis, lógicamente, tuvo su explosión y que hoy sigue afectando todavía, ¿no? El que los jóvenes tengan que destinar, por ejemplo, por poner un grupo, ¿no? Tengan que destinar más del 50% de sus ingresos para poder acceder a la vivienda, pues lógicamente le deja escasos recursos para poder acceder a otros bienes, ¿no? El que, lógicamente, la persona que tiene una vivienda pueda optar en el mercado, porque la tiene, que la ha heredado o cualquier otra cosa, pueda optar en el mercado a comprar... ¿Ve terminando? Voy terminando. Puede estar a comprar
determinados productos alimenticios o de otro tipo, pues ese es un afortunado. Y aquel que no tiene la vivienda se ha convertido en un pobre hoy día. Es decir, fíjate que la diferencia en este momento entre tener vivienda o no tener vivienda es ser pobre o no ser pobre. Si a eso le sumamos que el mercado también, en el mundo de los salarios, es algo que si tenemos la oportunidad a lo largo de la tertulia podemos hablar, en el mundo de los salarios no ha crecido como tienen que crecer o de la misma manera que han crecido los beneficios, tenemos otro problema. Pero sí me gustaría, para terminar y concluir, que desde el punto de vista de los más desfavorecidos, si hay algo importante que ha hecho este Gobierno, y que me gustaría resaltarlo, es que el salario mínimo sí que ha crecido. Aquel que está dejando una renta disponible a las personas más desfavorecidas ha crecido precisamente en los últimos años más de un 40%, ¿no? Esto sí que es una novedad, y es una novedad social muy importante. La retención de Hacienda también ha crecido. No, bueno, pero esta es otra cosa, no porque ellos no pagan normalmente Hacienda. Esos que les ha crecido el salario un 40% están exentos de la declaración. Vamos con Manuel de la renta, Taba, ¿no? Escolástico. Pero ya termino, Julián. Quiere decir que aquellas personas más desfavorecidas han tenido la suerte de que su salario se vea incrementado. Y la vivienda es lo que está distorsionando el mercado desde mi punto de vista. Manuel Tabas. Pues para mí la escalada de precios no la frena ni este Gobierno. Primero tuvo la culpa la pandemia, después tuvo la culpa la inflación, después tuvo la culpa la guerra de Ucrania. Y mientras tanto, la cesta de la compra sube y sube y sube más que el cohete de la vicepresidenta del Gobierno. Y naturalmente que los bolsillos lo notan. Y no solo la cesta de la compra, pero yo me voy a centrar en la cesta de la compra. Si en 2019 invertíamos en la cesta de la compra aproximadamente 200 euros por persona y mes, ahora se ha ido a 400 euros por persona y mes. Solo en el mes de noviembre ha subido un 0,83%. Y la carne se ha ido a un 13,5% más cara. Han subido los huevos, han subido los lácteos, han subido la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vida del españolito de a pie pues es hoy mucho más difícil. En el lado bueno que tenemos el aceite de oliva, que parece ser que está bajando. El problema es hasta cuándo. Y esto no es lo malo. Lo malo es que han aparecido dos palabrejas en el mercado que lo que te hacen es que te ofrecen menos por el mismo precio o por más. Y si se me permite, lo que nos están haciendo es que nos la están, sin connotaciones sexuales, nos la están metiendo dobla, es decir, que nos están engañando. Una es la reduflación. Esta palabreja dice que reduce la cantidad o el tamaño del producto manteniendo el mismo precio o subiéndolo ligeramente, y el consumidor indudablemente paga más por menos. Lo que es una inflación encubierta. De esto nos hablará bien seguramente nuestro compañero Félix Calle. Y otra es la esquinflación, con T, que esto es reduce la calidad usando ingredientes más baratos o peores materiales, aunque mantengan el mismo precio. De tal forma que tú compras un producto como el chocolate y no te sabe a chocolate. Yo sí lo he visto. Hace poco compré folios, 500 folios. Y, oye, me dio por contarlo. No había 500 folios, había 397. Y yo pagué por 500 folios. Esto se reduce en que si tú compras hoy una sopa o cualquier producto que tenga 200 gramos, resulta que no tiene 200 gramos, que tiene 180. O si antes venían 20 caramelos en la bolsa, ahora vienen 18. ¿Y lo próximo qué será? Que la docena de huevos, en vez de tener 12 huevos, tendrá 10. Y ya no será una docena, será una decena. Esto es lo que tenemos con este Gobierno. Adelante, Florentino López. Primero, hay que tener ganas de contar 500 folios, pero bueno, una vez que los has contado, yo creo que si no hay 500 y hay menos de 500 es publicidad engañosa y consiguientemente un delito, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que el Gobierno empieza a ser consciente de que hay una diferencia grande entre la macroeconomía y la microeconomía. Mi diputado de referencia ya lo dijo el otro día en las Cortes, en el Congreso, a la gente no le da, la gente no le llega. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los salarios son bajos, cobran poco y los precios son muy altos. Entonces, ¿qué ocurre? O que no llegan a fin de mes, o que se tienen que ir
visitando supermercados para ver cuál es la oferta más barata, ¿no? Además, el incremento de los precios tiene una discriminación, y es que han subido más los alimentos básicos que los alimentos caros, ¿eh? Mientras los alimentos básicos han subido en los últimos 5 años un 40%, los caros solamente lo han hecho un 20%. Y frente a esta subida de los alimentos y de la cesta de la compra, el salario mínimo interprofesional ha subido en los últimos 5 años un 24%, mientras el salario medio ha subido solo un 7%. Es decir, que, como decía ese diputado de referencia, a la gente no le da, la gente no llega bien a fin de mes. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues en el uso de sus competencias, aquí ya se ha dicho, ha subido el salario mínimo interprofesional un 24% en los últimos 5 años y ha tomado una decisión recientemente, que es la subida de los funcionarios. ¿Qué puede hacer que no ha hecho? Y a algunos les resultará escandaloso. Bueno, supermercados públicos para intervenir en la distribución de los alimentos básicos. Y alguno dirá, ¿y eso lo ha hecho algún país de la Unión Europea? Sí. Descubrirlo. Pero digo yo la respuesta, Bulgaria. ¿Lo ha hecho algún país en otro ámbito? Sí, México. ¿Lo ha hecho alguien en Estados Unidos? Sí. ¿Lo ha prometido? No. El nuevo alcalde de Nueva York ha prometido que esta será una de sus medidas estrellas. ¿Qué puede seguir haciendo? Puede intervenir los precios, controlar los precios. Es muy complicado, porque eso tendría 2 consecuencias muy negativas. 1, el desabastecimiento, y 2, el mercado negro. Puede bajar a 0 el IVA de los alimentos básicos, que está ahora en el 4%, pero sobre todo, como gobernar no es resistir, tiene que intervenir en el factor fundamental que impide que los españoles lleguen bien a final de mes. Tiene que intervenir el mercado de la vivienda, congelar los alquileres y prorrogar los alquileres que acaban el 31 de diciembre, porque se llevan, como decía muy bien Escolástico, una parte muy importante de la renta disponible se lo lleva el alquiler. Así que atrévanse, señores del Gobierno, e intervengan el mercado de la vivienda. José Iniesta, adelante. Hola, yo de momento quiero saludar a Julián Gómez, que se recupere pronto y que, yo también lo quiero mucho, como ya te digo, os digo que os quiero mucho. Mira, quiero darle la razón también a Escolástico, porque es verdad, la vivienda, sobre todo en las capitales, eso da agonía. Nosotros teníamos una facilidad cuando éramos jóvenes, todos aquí más o menos, que pues nos íbamos de los padres, estábamos deseandito de irnos y casarnos y podías coger cualquier piso, cualquier cosa, nos costaba nuestro sacrificio, pero podías hacerlo. Ahora es imposible ver a una persona joven que se independice, ya no casarse, no, independizarse, con lo que están hasta los 60 años con los padres y si viven. Luego, en lo que se refiere, entonces, Valencia, como todas las capitales, un desastre el tema de la vivienda, encima los pisos estos sumergidos que hay. Vamos a centrarnos en la cesta de la compra. La cesta de la compra. Mira, yo por Valencia abogo a comprar, sobre todo, a los agricultores directamente. Es decir, debíamos de comprar. Y esto pues podrá... Claro, a las cooperativas directamente, Mercadona, no se puede decir anuncio. Sí, no importa. Mercadona y Consum y tal, pues van a decir, joder, este tío... es que deberíamos de comprar los productos del campo, sobre todo que, como sabéis, en Valencia, directamente al campo. Otro gallo cantaría, para que los precios no subieran como están subiendo y tal. Y, ¿para qué sirve el que a mí me suban, por ejemplo, sobre todo Pollito y un servidor y algunos más que somos pensionistas? Pero a mí, ¿de qué me vale que me suban 50 euros? Si yo luego voy a pagar, si la carestía de la vida va a ser 60, 70, pero es que no vale para nada. O subir los jornales a un trabajador. ¿Para qué? Si eso nos va a llevar a que suban más los precios. Es decir, no nos vale para nada.
Es decir, no vemos ninguna diferencia, no lo sé, si vosotros, o no sé. Entonces, yo creo que bueno, es una cosa complicada y no tiene nada que ver los gobiernos. Yo ahí no mande quien mande. Aquí, poca ropa que somos nosotros, somos los pagarines, y a pagar el que menos tiene y a callar y a seguir adelante. Adelante, Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, vamos a ver. Vamos primero con la cesta de la compra. Hay dos asuntos muy diferentes, la cesta de la compra y el mercado eléctrico. Cesta de la compra, efectivamente, desde la pandemia aquí más o menos ha subido como un 38%, es lo que dicen los números de la estadística nacional. Y dices, a ver, vivimos en un mundo capitalista, ¿verdad? Sí, sí. El mercado es libre, ¿verdad? Además, los gobiernos y el mundo parece que va a mercados más libres, liberales, que le gusta decir ahora a los gobiernos. Luego, ¿de qué nos sorprende, no? ¿Por qué suben los precios y por qué suben los precios de la cesta? Pues hay varias razones, tanto el Banco de España como la FAO como el Banco Mundial han dado las razones, y hay razones tan diferentes como incluso razones climáticas, de problemas climáticos o consecuencias de la crisis climática. Por supuesto, hay un tema de tensiones geopolíticas. Por supuesto, hay un tema de enfermedades de animales o de otras especies. Y también, por último, hay un tema muy claro, que son las políticas comerciales restrictivas. En España, sin ir más lejos, los 4 grandes, Carrefour, Lidl, Mercadona y Día, acaparan más del 50% de la distribución. Bueno, estamos en un mundo capitalista y en un mercado libre, luego los precios suben. ¿Qué precios han subido más? Pues ya los habéis dicho, huevos, chocolate, carnes, frutas, legumbres y pescado. ¿Qué puede hacer un gobierno? Pues lo que hizo el año pasado. El año pasado el gobierno socialista puso tipo del IVA cero a alimentos básicos y reducidos a otros alimentos. Eso le costó aproximadamente 900 millones de euros que no ingresó a través del impuesto. Esa medida estuvo en 2024, pero el 1 de enero de 2025 se eliminó. Precisamente pan, leche, quesos, frutas, verduras y legumbres han subido los precios de forma más importante que otros productos. ¿Consecuencias de esto? Pues lógicamente hay consecuencias muy duras y uno es, lo habéis anunciado algunos, incluso la seguridad alimentaria, es decir, ese tipo de prácticas que atentan contra la calidad de los alimentos. ¿Qué puede hacer más un gobierno? Un gobierno no va a hacer mucho más. Es así, es la realidad. Y ha hecho lo que hizo el año pasado, eliminar tipos de IVA o reducirlos, pero eso cuesta también en el erario público. Y la otra cosa que puede hacer es subir los salarios, pero subir el salario mínimo interprofesional. Subir los salarios de las empresas tampoco lo puede hacer el gobierno, porque el gobierno no establece los salarios en las empresas, lo establecen los convenios colectivos, o si no hay convenio colectivo, pues la negociación directa. Con eso acaba la cesta. Si vamos al mercado eléctrico, para el mercado eléctrico necesitaríamos no una tertulia, sino 40 tertulias. El mercado eléctrico español y tuvo un cambio importantísimo en 1997 cuando se liberalizó. Terminando, Eloy. Sabemos lo que significa liberalizar un mercado, ¿verdad? Pues ya lo sabemos. Entonces, el Gobierno, a través del MITECO, no ha propuesto subir la factura eléctrica un 10,5%. Ha propuesto subir los costes que aparecen en la factura fija, un 10,5%, que normalmente están relacionados con energías renovables. También los costes de distribución se ha propuesto a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que suban un 4%. Pero eso no va a ser una subida directa en la factura. Tengo aquí los datos de la factura eléctrica. La factura eléctrica mensual en 2024 ascendió a 69 euros al mes y en 2014 63,85. José Grimal, adelante. Bueno, pues yo sí que creo que tiene algo que ver que el Gobierno en todo esto. Si empezamos por lo último que ha dicho el compañero de las compañías eléctricas, la política que está siguiendo de la Agenda 2030 repercute sobre todo lo que está haciendo el Gobierno en este momento. Sabemos todos que están destrozando pantanos y la negativa ecológica, que es más bien destructora, del seguir manteniendo centrales nucleares, incluso mantener más y crear más. ¿Por qué motivo? Porque la luz lo es todo. Ese es el bastión principal de una economía para que venga industria de fuera,
para que se generen nuevos empleos y también a nuestros queridos colegas los agricultores. Esa es la base, la agricultura, que también le afecta la Agenda 2030 que el Gobierno defiende a capa y espada. Estos agricultores España no es un país de crear industria de vanguardia. España es, por desgracia, un Estado de servicios. Los agricultores tenemos, como me dijo una vez uno, dice, ¿tú sabes lo que nos cuesta a los españoles cultivar un tomate? En Holanda necesitan no sé cuánto dinero para crear un tomate porque necesitan invernaderos, calefacción y demás. Aquí tenemos, la madre nuestra del cordero es la agricultura. Estamos destrozándolos con papeleo, con imposiciones absurdas por completo que están, digamos, de alguna manera limitando a la agricultura. Y, señores, cuando los agricultores se vendan el tractor y se vengan a la capital, el abastecimiento de todo lo que estamos hablando va a ser caótico. Tenemos una joya, que es la agricultura, la tierra, el cielo, el agua que tenemos, o que vamos a tener, o tendríamos, o teníamos, va a ser totalmente destructivo para lo que es la economía. Aparte de que la cesta y estos comercios que han comentado, tan importantes como Mercadona, Continente, ¿es que España no tiene salero para tener gente con iniciativa como, por ejemplo, el de Mercadona? ¿O es que acaso se creen que los impuestos se quedan aquí en España de esas grandes multinacionales, que son francesas, alemanas y demás? Eso es lo que nos va a arruinar a nosotros, aparte de todas las deficiencias que tenemos en la vivienda. Señores, la vivienda es una propiedad y es un bien. ¿Y a quién de nosotros que no tiene una casita en el campo le vendría bien que dijeran que ha sido ocupada o que tiene que pagar impuestos por una vivienda que ha trabajado él o su padre? Yo soy defensor de la propiedad privada y la no intervención del Estado en estas cosas. Porque esto es, digamos, un país se supone que libre y cada vez lo veo menos libre. Realmente yo no tengo estadística ni tengo nada para poder defender como mis compañeros el tanto por cien de cada cosa, pero sí que veo cómo se me va el dinero en la cesta de la compra. Manuel Alarcos, Pollito Rojo, adelante. Bueno, pues la cesta de la compra y el tarifazo. Yo que soy abuelo, padre, criada y el que hace la compra... ¿Y tatarabuelo? Y tatarabuelo de un británico. Pues yo me quedo frío, tiemblo cada vez que voy a comprar. Porque yo siempre, debido a mi economía, nunca he comprado productos originales, nunca. Ni Coca-Cola, por llamar una marca, ninguna cosa. Siempre he ido a las marcas blancas, simplemente por economía. Pero ahora estoy muy alarmado, porque cuando voy a las grandes cadenas de supermercados, esas que tienen, que estamos en sus manos, cuando vi esas grandes cadenas me di cuenta de que como no madrugué, no hay ni marca blanca. Van ya a buscar las marcas blancas. Las carcasas de pollo, que es una cosa que está baratísima y que antes quedaba para los pobres, como no vayan a los supermercados temprano, se llevan otros esas carcasas de pollo que ya no van para los pobres, para hacer caldo. Consecuencia de todo esto es la no intervención del gobierno. El gobierno no puede permitir que sindicatos y patronales suban los salarios en duras negociaciones y luego, inmediatamente después, que estos grandes capitalistas, antipatriotas, que son los culpables de la economía y de la miseria de más de la mitad de los españoles, se lo lleven crudo. Muchos de ellos franceses, que efectivamente no cotizan aquí en España, son franceses como Carrefour, Leclerc y otros más. Pero también los españoles, como Día y Mercadona. Se ponen de acuerdo. No hay economía de mercado libre, es mentira. Se ponen de acuerdo para subir los precios. Y los consumidores estamos indefensos. Hay asociaciones de consumidores que no sé para qué sirven. Entonces yo creo que, como bien ha dicho antes Florentino,
pues había que copiar algo de otros países y yo voy más allá de los supermercados públicos. Yo voy a la creación de un ministerio de consumo que tenga la capacidad de intervenir los precios y parar los pies a estos antipatriotas que no tienen límite en su ansia viva, como diría José Mota. Ve terminando. No tienen límite en su ansia viva. En cuanto a lo que decía Tabas antes del chocolate, pues yo comía de pequeño chocolate, Josecillo, de Quintanar de la Orden, y un día llevé 24.000 kilos, 24 toneladas de azúcar a Villajoyosa. Y cuando descargué el azúcar como una gracia, bueno, como, no sé, una propiedad que me quisieron dar, me dieron una caja de chocolate. ¡Qué rico! Le ve la caja de chocolate Don Félix en el camión. Adelante, Félix. Y sabía chocolate. Unas semanas de chocolate. ¡Qué rico estaba! Don Félix Calle, adelante. Bueno, pues naturalmente a nuestro amigo Julián Gómez, pues que se recupere, estoy en contacto con él y sé cómo anda. Para intentar contestar las preguntas que está formulando, Julián, porque parece que nos hemos ido un poco por la tangente. Sí. Sí quiero empezar diciendo que estamos en un sistema económico neoliberal. ¿Qué significa? No hay regulación de mercado, el mercado es libre, el mercado se regulariza solo, si tiene algún problema es problema de los ciudadanos, no del propio mercado. Con esa premisa es complicado que se tomen decisiones en cuanto a intervención del Estado, pero el Gobierno sí puede hacer algunas cosas para corregir estos fallos del mercado. Controles, impuestos y regulación, que también se debe dar. Primero, terminar con los oligopolios y prácticas anticompetitivas. Dice, no, el que el precio de la luz se rige por el pool eléctrico todos los días. Sí, claro. Y es que no se ponen de acuerdo. Porque Europa ya nos ha dado más de un toque. Reducir impuestos al consumo. Gasolina, un impuesto del 47%. Diésel, un impuesto del 43%. Ese coste lo pagamos los ciudadanos. Es decir, que cada litro de gasolina ya estamos pagando un 47 y un 43% que lo impone el Estado. Exacto. No lo impone nadie más, el Estado. También puede hacer una práctica ahí para suavizar los precios. Protección de alimentos básicos. Ha subido un 27%. Estamos en un 27% de subida este año. Terminar con los intermediarios. Se puede terminar con los intermediarios. El que se lo lleva crudo. Es decir, que el señor que está cultivando los tomates, que le dan 1 para que luego se venda en 25, porque hay no sé cuántos intermediarios. Se puede evitar perfectamente. Si quisieran, se evitaba. También es un oligopolio. Claro. Son entre unos poquitos, que son los que manejan los precios. La Comisión Europea, como ya digo, le ha dado muchos toques ya a España en cuanto a la normativa y en cuanto a regularizar. Fijaros que a pesar de estar en un sistema económico neoliberal, que es el que aplica la Unión Europea, pero le da un toque a España. ¿Por qué? Porque dice que tiene que reducir, entre otras cosas, los impuestos a las eléctricas. No solamente para favorecer la descarbonización, sino además para que repercutan también en el bolsillo de los ciudadanos. Hace un par de años, el Wall Street Journal, periódico muy liberal, ultraliberal, ¿no?, se planteaba si no era el momento de que el gobierno de Estados Unidos impusiera restricciones, controles en los bienes alimenticios y en combustibles. Hablamos de un país capitalista por excelencia, pero ya se lo planteaba. Por tanto, yo soy partidario de regular sectores claves, como son la energía, la comunicación, el transporte, la vivienda, medio ambiente, sanidad y el sistema financiero. Este último ya sí que no tiene arreglo. No hay quien le meta mano al sistema financiero y permitimos que nos cobren lo que les dé la gana, entiéndase, bancos. No hay quien se enfrente. En cuanto a pregunta Julián, el acuerdo de subida un 10% en la luz. ¿Es que los salarios han subido un 10%? No, ¿verdad? ¿Qué protección es esa? 2,5 millones de personas están cobrando salario mínimo interprofesional y 7 millones están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional porque tienen un contrato temporal. No tienen un contrato a tiempo completo, pero sin embargo sí se les sube un 10%. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo pueden vivir? Sí, claro que viven, pero malamente. Bueno, pues ya podéis intervenir en estos momentos al compañero. Don Manuel Tabas,
Pues decirle a mi querido compañero que no solamente cuento los folios, sino que también tengo una balanza de cocina donde peso los alimentos. Y no he hallado todavía un justo peso, sino un injusto precio. Dicho esto, te voy a contestar a tu pregunta. ¿Qué puede hacer el Gobierno y qué no hace? Lo que puede hacer es bajar el IVA de los alimentos básicos, naturalmente, pero vigilando, como bien ha dicho Félix Calle, vigilando para que no se suba el precio antes de la bajada del IVA, porque si no estamos en lo mismo. También, ¿qué puede hacer? Pues dar ayuda directa a familias vulnerables o bonificaciones a personas que lo necesiten, pero vigilando que se den a quien lo necesite, no dar por dar. ¿Qué puede hacer también? Poner impuestos a las distribuidoras, vigilando que no trasladen el precio de venta, como ha pasado otras veces, al consumidor. Todas esas cosas se puede hacer, incluso vigilar también los márgenes, porque también hay que sancionar a supermercados, como bien se han hablado aquí de ellos, si no trasladan la bajada del IVA al precio final. ¿Cuál es el problema que no hace este Gobierno? O que hace, mejor dicho, invigilando, como está ahora muy de moda, porque antes había que dimitir por ser un invigilante. Ahora no se dimite ni siendo invigilante. Y entonces tiene que controlar los márgenes, tiene que vigilar, indudablemente, y tiene que ver que las bajadas de IVA realmente se produzcan donde se tienen que producir. Esto lo tiene que hacer el Gobierno, bien directamente o a través de los organismos que tiene de consumo. Escolástico González. Bueno, la verdad es que el tema es muy, muy complicado y cada uno lo podemos ver desde una óptica o un prisma distinto y lo damos también el enfoque político que a cada uno nos interesa. Oh, claro. Esto es así, ¿no? Es decir, pero yo tengo que asomarme a la calle y ver cómo los bares siguen estando llenos, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? En las grandes y en las pequeñas ciudades, ¿eh? Vas en invierno y en verano, es que vas a las 7 de la tarde y te encuentras las terrazas que no hay una en la que no se esté consumiendo y se está consumiendo en el ocio y en otras cosas distintas. Es decir, que es que todo esto es muy difícil, por no decir o por no querer meterme de lleno en otros aspectos que han salido en la tertulia un poco de refilón. A ver, hemos hablado de impuestos. Al final el Gobierno no puede ser el que, bajando los impuestos, resuelva los problemas que pueda tener la cesta de la compra en un mundo en el que estamos totalmente, como decía Félix, ultraliberal o neoliberal, ¿no? Es decir, la bajada de impuestos llevará consigo, o siempre tiene que llevar aparejado en esa distribución que tiene que hacer el Gobierno en la riqueza, que van a salir perdiendo los más débiles, ¿no? Es decir, no hay duda. Entonces, querer bajar los impuestos para beneficiar a unos y perjudicar a otros tampoco es la solución, ni mucho menos, ¿no? Y luego, estamos en un mundo en el que hoy ya podemos decir cuáles van a ser los precios que van a tener los alimentos el año que viene. Es decir, no se nos tiene que olvidar que hay un mercado hasta de futuros para poder negociar los propios alimentos. Hoy lo que va a ser el trigo, lo que va a ser el maíz, lo que va a ser el cacao, lo que va a ser el azúcar del año que viene, ya se están negociando los precios en las grandes bolsas mundiales. Es decir, hay un mercado de futuros que está trabajando, que trabaja en ellos. Es decir, luego el mercado, intervenirlo en el mercado que estamos, en el mundo que estamos, como decía muy bien, en un mundo capitalista, intervenir en el mercado es difícil. Intervenir los gobiernos en la cesta de la compra, todavía más difícil. Y sobre todo, teniendo en cuenta que las cadenas de las que hemos hablado aquí de distribuciones no son expresamente locales. Florentino López, don Escolástico Florentino. Termino un minuto. Quiero decir que las cadenas de distribución de las que hemos hablado y a las que hemos casi acusado en un momento determinado, no son solo cadenas españolas, estamos en Europa. Entonces es normal que dentro de Europa puedan competir y moverse libremente porque estamos en un tratado de libre comercio y puedan venir empresas francesas a distribuir en España y empresas españolas a distribuir fuera, ¿no? Cuidado con toda esta demagogia, con lo de la Agenda 2030, que es una de las cosas que puede estar incrementando los precios, con lo de la venta a los agricultores, con todas estas cosas, no caigamos en discursos fáciles o en culpar al Gobierno Florentino de toda esta López, situación, porque no es así. Yo creo que, hablando de demagogia, ustedes tienen que pensar, decía Escolástico, cines llenos, hostelería llena, viajando mucho. Miren ustedes el umbral, el tanto por ciento de familias españolas que están en el umbral de la pobreza. Con eso digo todo. Adelante, don Florentino López. Bueno,
se está deslizando una idea con la que yo no estoy de acuerdo. Es que en ninguna sociedad, en ningún tipo de sociedad, existe un mercado totalmente libre. Está continuamente interviniendo el Estado. ¿O no interviene Trump cuando pone los aranceles? Sí. Es decir, no existe ningún tipo de sociedad donde el mercado sea absolutamente libre. No estamos en un régimen neoliberal, pero con intervención del Estado. ¿O es que cuando los bancos tienen fuertes pérdidas no interviene el Estado para garantizar el depósito de los consumidores? Es decir, no existe, repito que esa es una idea fundamental. Entonces, también el Estado puede intervenir en el control de los precios, puede intervenir para favorecer a los más desfavorecidos que puedan llegar con menos dificultades a final de mes. El IVA es uno de los impuestos más injustos que existe. El impuesto más injusto. ¿Por qué? Porque paga lo mismo un rico, el que más tiene una tableta de chocolate, que el pobre, ¿no? Entonces, la rebaja del IVA, pues hay que tener en cuenta que produce un descenso importante en las arcas del Estado y favorece a todo el mundo. No discrimina según la renta, porque es un impuesto indirecto, que es... Todos los impuestos indirectos son tremendamente injustos, porque lo que hay realmente que imponer algún impuesto son a las rentas que tiene cada uno. Y por último, lo de la Agenda 2030, es que la Agenda 2030 no es el origen de todos los males. Siempre, bueno, la Agenda 2030, pero no explicamos que es una política europea que lo que busca es una sociedad más sostenible, ¿no? Y luego hay experiencias de supermercados cooperativistas que ponen en relación a los productores con los consumidores. Hay ya muchas experiencias en muchas ciudades españolas, ¿no? Bueno, pues el Estado también puede favorecer todo ese tipo de supermercados cooperativistas que ponen en relación a los productores con los consumidores, con lo que se acaban con los intermediarios, como alguno decía, ¿no? Entonces, yo desde luego soy firme partidario de que el Estado intervenga y sobre todo intervenga para corregir las tremendas desigualdades que se suelen dar en la sociedad capitalista. Bueno, voy a seguir con la línea de Florentino. Vivimos en un mundo capitalista. El mercado, teóricamente, en los libros es libre, en la realidad no es libre, porque el que tiene parte del mercado pues intenta que sus beneficios sean lo máximos posibles, cueste lo que cueste. Entonces, por ahí es por donde el Estado, sea el gobierno que sea, ha de intervenir. ¿Puede intervenir el gobierno? Claro que puede intervenir. El gobierno socialista, vuelvo a repetir, puso el ingreso mínimo vital, subió desde 2018, o ha subido casi un 50% el salario mínimo interprofesional. El año pasado puso tipo cero en el IVA de algunos productos básicos y muy reducidos en otros, pero esa última medida, y tiene razón Florentino, no es una medida justa de alguna manera, porque tanto la reducción como el incremento de IVA es soportado de igual manera, sea cual sea el ingreso del ciudadano. Y porque también es verdad que cuando se reducen algunos tipos de IVA, algunos empresarios deciden subir los precios para compensar la parte del IVA en una parte, y tampoco es justo. El mercado eléctrico, sin lugar a dudas, es el mayor ejemplo, el mercado eléctrico español, de todos los abusos y usos y abusos, vuelvo a repetir, que se dan en un mercado supuestamente libre, que no lo es. ¿Por qué? Porque hay un oligopolio clarísimo, porque hay tres grandísimas compañías, que no las voy a citar, que tienen prácticamente toda la producción, tanto la producción renovable como la no renovable. El pool eléctrico. No olvidemos. Y porque el mercado desde 1997 está basado en un sistema marginalista. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días Red Eléctrica Española dice vamos a consumir tantos megavatios, ¿cómo me ofrecen ustedes? Y esos ustedes ofrecen hasta que el último que produce es un ciclo combinado con gas natural. Y ahí viene incluso la parte geopolítica.
Porque en los últimos Ve terminando, años, ¿qué ha Eloy? ocurrido con el señor Trump? Que ha forzado a Europa a desligarse de Rusia y ese gas que antes le comprábamos a los rusos, casualmente España ahora, el primer proveedor de gas a España es los Estados Unidos de Norteamérica. José Ya Iniesta. muy por encima de Argelia. Bueno, yo, gracias a mi amigo Tabas, yo a partir de ahora voy a contar las lentejas, las habichuelas, y no había contado los folios que compré hace poco. Y quita las piedras. De las lentejas. Quitar las piedras, porque claro. Bueno, yo no quiero que controle el gobierno, porque, bueno, primero, pobrecitos, si no tienen ya que controlar, no, porque les queda muy poca gente. ¿Quién va a mandar a controlar? Y si mandan a controlar, ¿qué van a controlar? Es que no, ellos están en lo suyo y a ver cómo salen. Oye, tienen bastante ya, entonces que no controlen. El gobierno no puede controlar. Y bueno, el 10%... Bueno, no, yo es que prefiero que este gobierno hoy por hoy no controle nada, porque es que no controla, descontrola. ¿Tú prefieres que se vaya? Yo no lo quiero tampoco decir por no, a los compañeros, no. Sí, una de las cosas, hombre, hasta el de Castilla-La Mancha dijo el otro día que él no se presentaría, que es el único que le está moviendo un poco la habichuela. El 10% el otro día me decía a mí que subía la luz y dice, no, es que sube el 10% para que no haya otro apagón. Sí. Y yo digo, hombre, si va a ser para que no haya otro apagón, pues oye, bendito sea ese 10%. Porque el apagón, eso decía, eso me comentaron a mí. El apagón ya lo estamos pagando y ha subido de 11 euros el megavatio a 17. Pero decía, no, vamos a subirla para que no haya eso. Ojalá no sea así, porque eso fue un desastre que, mirado en temas económicos, es bastante dinero y tal. El amigo Pollito también lo sufrió y en una de las tertulias, que creo que se habló algo de eso, hablaste del apagón. Él utiliza velas. No, pero bueno, entonces, no, pero yo, y la cesta de la compra, por favor. Pues damos paso a José Grimaldo. Sí. Vale. Pues bueno, yo creo que tenemos un Estado, un gobierno, que es como un pollo sin cabeza. Claro que tiene que intervenir y no tiene que intervenir al mismo tiempo. Tiene que intervenir en no permitir ese IVA, que no, dejemos de esconder por dónde va. Él manipula el acumulable, digamos, de todos los IVAs que están cobrando, que creo que son abusivos, y están haciendo de su capa un sayo, repartiéndolo a diestro y siniestro, y eso repercute en servicios, en sanidad, en todo. Nada de, no, este dinero es para las carreteras. Ese cuento ya lo sabemos todos que es mentira. Entonces, en ese sentido, creo que debe de intervenir no metiendo la mano en el cajón más, porque eso es lo que nos va a repercutir a todos. Con respecto a la eléctrica, nos estamos dejando una cosa muy importante, que consumimos a diario, el agua. El agua va a repercutir en un sistema, digamos, injusto, porque también es un monopolio y cada vez se está pagando con más cantidad. Es la nueva moneda que va a producir el día de mañana, y ya os digo que el agua va a traer cantidad de problemas. Tal vez, mirando así por debajo, puede tener sentido que ya hay empresas que están, digamos, monopolizando y comprando acciones de agua. Y el agua es lo vital, el agua es lo que nos ha traído a muchos hasta guerras por el agua. Y a lo mejor algo tiene que ver todo esto de la destrucción de presas en lo que es realmente el problema que vamos a tener. La alimentación, vuelvo a insistir lo mismo, sí, la Agenda 2030 sí que va a repercutir en todo lo que estamos teniendo nosotros. Vamos en este momento. con Manuel Alarcos, Pollito Rojo. Bueno, aquí se ha mencionado el tema de las centrales nucleares y tal. Bueno, yo recuerdo en mi juventud que hubo una moda de centrales nucleares a la finca de Suárez. Para mí ya ha pasado el tiempo, una moda errónea. Errónea porque España tiene en este momento 6 núcleos en toda la nación, mientras que solamente la central de Zaporilla, ella sola produce hay energía nuclear como todas las que tenemos en España. Sin embargo, Francia, que sí lo vio de otra manera, potenció las centrales nucleares
y mientras en España tenemos 6, en Francia tiene 51 central nuclear. Y nos Hasta, venden la luz. hasta tal punto de que le compramos la energía nosotros a Francia. Le compramos energía. Afortunadamente, algunos políticos vieron que un país como España tenía gran potencial para energías renovables. Y eso se está potenciando ahora muchísimo. Y eso es bueno, porque eso hará que las próximas energías sean más renovables que nucleares, que es lo que a España nos conviene, y palíe en gran medida esto. Vamos con Escolástico, Pollito, que no tenemos más tiempo. La verdad es que hay cosas Después que... Félix y nos vamos. Sí, venga, hay cosas que me cuesta mucho trabajo el entenderlas siquiera, ¿no? Mirad, es verdad que la energía ha subido, pero ha subido comparativamente a hace 6 meses. Pero si no queremos ver que la energía que tiene España es una de las más baratas de Europa, pues es que tenemos los ojos cerrados. Es decir, una de las más baratas que hay en Europa, porque se nutre de las energías de muchos países, de Europa, de muchos países, porque se nutre precisamente de algo fundamental que tenemos, que es de las energías renovables. Tenemos viento, tenemos sol, y afortunadamente eso está contribuyendo a la energía. Es verdad que para mantener las infraestructuras tiene que haber sistemas como los que ha habido y que, en consecuencia del apagón y de las mejoras en las infraestructuras, las tenemos que pagar todo. Pero el recibo de la luz no es más caro de lo que era antes. Yo pago menos en el recibo de la luz de casa ahora que pagaba hace un año. Sí, no es demagogia, no es demagogia. Pago menos en el recibo de la luz de lo que se pagaba antes. Es fundamental que el mercado eléctrico español tiene 21 millones de contratos en mercado libre y 8 millones en contratos en mercado regulado. Y el mercado libre, como su nombre indica, es libre y es una negociación entre... A ver, termina Escolástico Félix y Calle, un proveedor de que nos energía vamos, no eléctrica. tenemos tiempo. Pero Sí, pero 30 segundos, Escolásticos, es que te lías. No pasa nada. Venga, 30 segundos tienes. 7 reactores nucleares en España, no 6, 7. Bueno, uno más. 30 segundos tienes. Sí. Es que he perdido un poco el hilo de lo Ya te veo. Pues termina Félix Calle, a ver. Yo siempre he dicho, lo he escrito y lo sigo. Me permite, Félix, que he recuperado el hilo. Algo muy importante. Si estamos pidiendo la intervención del Estado o la intervención del Gobierno, si el Gobierno interviniera los precios, desde luego sería mucho peor que si no los interviene. Si no los interviene es mal gobierno, pero si interviniera se le acusaría de dictador, de fascista, de absolutamente de todo. No, de fascista, de comunista, viva la economía neoliberal. de comunista. No tengo si ya. interviniera los precios sería mucho peor, ¿no? Al final lo que no podemos estar es trasladando un problema de corrección de los mercados liberales trasladando... A ver, al Escolástico, gobierno todas las que te extiendas, sí. Venga, ¿qué? No, de que España actualmente tiene 5 centrales nucleares en funcionamiento que albergan total 7 reactores. Adelante, Félix Pero no Calle. es lo mismo una central que un reactor. Una central puede tener 2 reactores. Cada reactor un Así que gigavatio. Pollito tiene razón. No. A ver, Pollito- Félix Calle, por Bueno, favor. sí, a ver si Por me favor, callo un poco. Félix Calle. Decía que siempre he dicho, lo he escrito y lo sigo diciendo, que este boom de subida de los precios viene que determinar porque siempre hay un antes y un después del euro. Yo soy y lo he dicho y lo sigo diciendo, soy muy escéptico del euro. Un ejemplo sencillo. ¿Os acordáis el café? Hoy 100 pesetas, mañana el euro, 1 euro, 166,86. ¿Os parece poco? A partir de ahí ha sido un boom de subida de precios que no hay quien lo controle. La segunda cuestión, libertad de mercado, que esté hablando de libertad de mercado a nivel internacional. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué libertad de mercado? Si no tienes dinero, no hay libertad de mercado, no puedes comprar nada. Lo determina el dinero. ¿Qué libertad tengo yo en el mercado si no tengo dinero para comprar? Lo que no es verdad. Por eso yo no soy neoliberal, muchísimo menos, que son los que provocaron la crisis financiera del año 2008, precisamente. Os aconsejo un libro interesantísimo de John Kenneth Gabriel, el que posiblemente podía haber sido premio Nobel, pero por circunstancias no se lo dieron. Y el libro es El engaño del libre mercado y otros textos.
interesantísimo para entender lo que es la teoría neoliberal. Pues con esa recomendación hacemos ya una breve pausa. Saben ustedes que cuando llega la breve pausa, y no me interrumpa el señor Pollito Rojo como suele ser habitual, cuando llega esta pausa, ustedes saben que nos vamos a Casa Pepe que nos trae un aperitivo delicioso. En esta ocasión, berenjena gratinada rellena de escalivada. Y esto todo regado con un vino, maridado con un vino tinto, Gaula 0.2. Magnífico todo en Casa Pepe. Gracias y volvemos en unos minutos. Más que información, más que actualidad en esta Navidad. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta después de este receso y seguimos en directo riguroso desde Onda Cero, Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y vamos a tratar un tema que es de máxima actualidad. Hoy me estaban en un WhatsApp criticando de que por qué hablar del tema que vamos a hablar cuando hay otros temas. En fin, yo la actualidad no la marco, señoras y señores. Simplemente pongo lo que considero que en estos momentos es más apetecible por el impacto que tienen en la sociedad española. Así que vamos a hablar de Cerdán, de Ábalos, de Koldo, de Leire y de Salazar. La Fiscalía pide 24 años de cárcel a José Luis Ábalos. Cerdán sale en libertad. Leire la Fontanera no es denunciada por el PSOE. Salazar acosa a las mujeres del partido y nadie lo denuncia ante la Fiscalía. Esto es lo que está en la calle y esto es lo que no entiende el ciudadano. ¿Estamos hartos de tanta corrupción? Pregunto, y empieza el señor Tabas. ¿Por qué no hay dimisiones? ¿Quién es el número uno de todo esto? Adelante. Ay, si supiésemos quién es la X. Dices, estamos hartos de tanta corrupción. Yo te diría que más que hartos, estamos ahitos, es decir, fastidiados. Ahora la pregunta, ¿y qué hacemos ante esto? Eso sería una pregunta interesante. Hay un libro, que te lo recomiendo, que se llama Hartos de corrupción, de un tal Miquel Seguró. En este libro intenta explicar el porqué de tanta corrupción en España y hace las siguientes preguntas. ¿De dónde viene la corrupción? ¿Es de ahora o de antiguo? ¿Los que mandan tienen la culpa o tenemos el enemigo en casa? ¿Se puede superar la corrupción? Pues estas preguntas y otras las contestan 10 expertos en ética, filosofía y psicología. Así que el que quiera tener la respuesta, que se compre el libro. Lo cierto es que cada vez hay más corrupción en España, desgraciadamente, y principalmente en el bipartidismo. Pero no por nada en especial, sino porque han sido los que más han tenido poder y los que más han gobernado en España. Porque otros partidos, cuando lleguen, ya veremos a ver lo que son capaces de hacer o dejar de hacer. A mí me surgen dos preguntas. La primera es, ¿por qué somos tan permisivos con los casos de corrupción? Porque deberíamos ser implacables y que se juzgase de forma inmediata. Porque ¿de qué me sirve que un caso de corrupción se juzgue a los 10 o los 20 años, o mejor dicho, se juzgue y se condene a los 10 o 20 años? Debería ser inmediato. La segunda pregunta es, ¿por qué las leyes no tienen la misma fuerza que en otros países, que apartan inmediatamente a los cargos que están inmersos en cualquier cosa, no necesariamente de corrupción, sino de cualquier otra circunstancia? Porque el que roba indudablemente debe ir a la cárcel, pero debe ser leyes de que estén en la cárcel hasta que devuelvan el último céntimo de lo que han robado. Porque aquí es muy fácil robar, entrar en la cárcel, estar 4 días como aquel que dice y después salir y seguir con lo robado. La solución, los expertos dicen que sería un pacto de Estado. Bien, pero ¿cuál es el problema? Aunque haya un pacto de Estado entre los dos partidos principales, de que nunca ningún partido ha denunciado sus propios casos de corrupción. Siempre se han denunciado Solo tengo 2 minutos para los del equipo de frente. Porque no hay tiempo. Ya dejo... Bueno, simplemente me he ido a casosaislados.com, que es una web que recoge los casos de corrupción, y dice que hay un total de 589 casos en España, con 8.158 implicados. Y lo que de este actual gobierno tiene 23 imputados, más que ministros actualmente. Escolástico González. Bueno, yo creo que la corrupción
todo el mundo estamos hartos de corrupción, ¿no? Pero no de ahora, es decir, venimos hartos de corrupción desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es malo. Lo realmente jodido, y lo digo con pena, es que solo denunciemos los casos de corrupción de aquello que no va con la ideología que nosotros normalmente representamos. Si parece que si la corrupción es de los tuyos no es mala y si es de los ajenos sí es mala. La corrupción es mala siempre, lo decía Tabas perfectamente, es decir, todo corrupto tiene que estar en la cárcel, porque se está haciendo mal uso del dinero de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. No podemos permitirla, no podemos continuar con que España tenga dirigentes corruptos en ninguno de los casos, ¿no? En ninguno de los casos y en ninguno de los partidos. Lo que tampoco podemos, desde luego, hacer es, en algunas de las cosas que decía mi compañero Manuel, con el que estoy de acuerdo, es que la justicia tenga que actuar de inmediato. Es decir, aquí porque ha de tener unos pasos y ha de tener, lógicamente, unos procesos para asegurar o garantizar que la persona a la que le has denunciado, pues lógicamente no está acusada falsamente. Pero tardar 10 años o 12 años en resolver la justicia, como va a pasar en el mes de abril, vamos a ver la corrupción del PP del año 2017 y 2018, aquella que llevó a dimitir a Mariano Rajoy hace 8 años, va a ser juzgada en abril del año próximo. Pues si es que si los que están saliendo corruptos ahora, como son Cerdán y Ábalos, que están en fase de instrucción por parte de la unidad de la Guardia Civil, van a ser juzgados dentro de 8 años, se le habrá olvidado a los próximos votantes qué hicieron estas personas, como a nosotros se nos ha olvidado qué hicieron estos otros hace 8 años y hoy parece que ya no había corrupción en ningún otro lado. La corrupción es estructural y tenemos que acabar con ella. Y tiene que haber ese pacto de Estado de todos los partidos para que siempre que se detecte algo sea la persona aislada. Creo que en este momento no hay una corrupción generalizada. Afortunadamente la política en España funciona bien. Hay mucho interés mediático también en resolver todas estas cosas, porque la política, la polarización que hay de los partidos lleva a estar denunciando permanentemente y a poner un altavoz sobre cualquier caso que haya, pero yo creo que el sistema funciona, funciona en general. Sí, mira, yo tengo que darte la razón. La corrupción es mala para todos los partidos y es verdad de que anteriormente fue el Partido Popular y tal, pero ahora está el Partido Socialista. Claro. Y lo que no podemos es cerrar los ojos y hay que denunciar. Y toda esta gente que se ha comprobado, porque cuando está en la cárcel es porque algo hay, no creo que se meta... Sí, no, si a mí me cogen robando, Escolástico seguramente... pero por mucho menos, por robar una gallina, fíjate lo que te digo. Esta gente ha robado según, y bueno, y se va a demostrar. Y si no se demuestre, pues que tenga que pedir perdón quien no tenga que pedir. Hasta ahora se ha demostrado. El señor Ábalos se ha cansado de pasar por todas las televisiones mintiendo, y yo me he quedado alucinado. Y ahora resulta que es uno de los culpables. ¿Y me quieres tú decir a mí que el presidente del Gobierno no sabía que tenía ese señor, que era su mano derecha? No sabe nada, no conoce a nadie, no se ha enterado. Entonces este hombre está haciendo un mal trabajo. Este señor ya por eso no tenía que estar en el Gobierno. Porque dejar... Y luego los demás, el Coldo, este que es el guardaespaldas, bueno, pero si estaba yo creo que estaba hasta en la cama. Pero bueno, por favor, eso se tiene que saber y hay que denunciar. Y el otro partido igual. Seguramente en otros países, por robar, le cortarían la mano. Aquí no, aquí nada, aquí lo que dice Tabas. Aquí luego 4 años, no, primero devuelve el dinero, sácalo de los países fiscales, devuélvelo, lo primero el dinero y después la cárcel. Yo eso de la cárcel, primero el dinero, ir a por el dinero, porque luego después 4 años y a vivir, y se van a las Bahamas, al otro lado. Entonces, a mí me da vergüenza como español de que se mira a mi país y nos tratan de corruptos, a todos. Y aquí ya no vamos de partidos. Que ahora le toca a este, seguramente cuando mande el otro, pues será corrupto el otro. Florentino López. No podemos hablar de la corrupción en global. Tenemos que hablar, y ese es el tema de hoy, de esta corrupción. Y cuando escuchas a la gente por la calle, a mí de verdad es que me produce, o como dicen un refrán castellano, se me caen los palos del sombrajo. Porque acaban de descubrir
algo que es tremendo. La izquierda también roba. Sí, sí, lo acaban de descubrir. Lo acaban de descubrir. Porque ellos creían que solamente robaba la derecha, que lo llevaba en el ADN, pero la izquierda no. Y ese descubrimiento es tremendo, es tremendo. Son momentos difíciles y en los momentos difíciles hay que demostrar liderazgo. No hay que esconder la cabeza debajo del ala. El presidente del gobierno tiene que ir al Parlamento y decir, se ha acabado el aforamiento para la clase política cuando roba a todos los niveles. ¿Qué es eso de que además que robo tengo privilegios a la hora de ser juzgado? Voy a presentar un nuevo gobierno. Voy a proponer un decreto para intervenir el alquiler de la vivienda. Voy a congelar, yo no sé lo que había que congelar. Voy a congelar los precios del alquiler. Voy a presentar un gobierno nuevo, un gobierno de regeneración democrática. Y voy a regular a ese 500.000 de inmigrantes que están en la economía sumergida y no llegan a fin de mes, como pide Cáritas y otros colectivos cívicos. Y además, mantener esta situación es engordar a la derecha y a la extrema derecha. A esta situación hay que darle una solución. Y acabo. Normalmente no coincido con el presidente de la Conferencia Episcopal, normalmente no, pero aquí sí. O la solución a esta situación la da el Congreso con una moción de confianza o una moción de censura, o hay que convocar elecciones. José Grimao. En eso coincido con él. Bueno, a mí me ha parecido paradójico que el compañero esté hablando del presidente que va a poner normas cuando el primero que tiene que ir a la cárcel es él, el señor Sánchez. Él no puede poner normas porque él es la varita mágica que ha sido el que iba en el Peugeot con otros sinvergüenzas y unos ladrones y están en la cárcel debidamente. El problema es que la pudredumbre está llegando hasta el Supremo. Y esto sí que da un aspecto a todo tipo de español de que aquí esto es jauja, que aquí vale cualquier cosa. Por otro lado, la gente del pueblo tiene que entender dos cosas muy simples. ¿Quién ha robado y tiene mancha y quién no tiene mancha? Y en eso hay dos partidos que no puede hablar ninguno de ellos, que es el PP y el PSOE. Y en connivencia, los sindicatos, que muchas de ellos, aparte de las comilonas romanas que se pegan, compañeros, no han salido ni una sola vez a manifestarse en contra del gobierno. Eso es una vergüenza del sindicato. Yo es que los eliminaría. En el momento que alguien proponga que los sindicatos se tienen que automantener ellos mismos con sus afiliados, se acabó el rollito para todo el mundo. Y luego, aparte, como español, ya empiezo a sentir una cierta vergüenza del gobierno. Es que es verdad, dicen, es la casta política. Y es que al final son así. Y teniendo en cuenta lo que acabo de decir, hay tres partidos que son los primeros, ¿no? Los principales, que es PSOE, PP y Vox. Señores, miren exactamente quién mete la mano en el bolso. Nadie puede echar la culpa al otro de los dos bipartidismos que tenemos. Siempre vamos a estar igual mientras que estos dos partidos estén en brecha. Vamos a meter algo nuevo, algo diferente. Me da igual que sea la ultraderecha, por cierto. No estoy de acuerdo que los compañeros utilicen la palabra ultraderecha. Primero, porque no lo sabrán definir lo que es. Y segundo, me estoy mojando en el tema. Y segundo, que la ultraderecha realmente no existe en España, no existe. Ahora, esto viene de la época de la República. Con Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, a ver, muy sencillo. Yo voy a ir R que R. Yo creo que el tema de la corrupción es insufrible, inaguantable. Para un ciudadano normal es algo asqueroso, literalmente.
Da igual de quién lo cometa, si rojo, amarillo, azul o verde. Lamentablemente somos herederos de la cultura judeocristiana. Primero peco, después soy inocente y cuando ya no tengo más remedio porque el tribunal correspondiente ha dicho que soy culpable, pues pido perdón. Y con eso ya se ha solucionado todo. Los sajones, cuando los pillan, se van. Sea un tema económico o sea un tema de faldas. Lamentablemente somos judeocristianos y la cultura es la cultura y no cambiaremos nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora voy a cambiar de la parte de la corrupción a la parte de las faldas. Los hombres españoles son unos sinvergüenzas, literalmente, sean de un partido, sean de otro, son unos sinvergüenzas. Pero el problema no es que los hombres españoles sean unos sinvergüenzas, el problema es que sus mujeres también lo son, sus familiares también lo son, los vecinos también lo son. Y nos reímos mucho de un señor que era Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, que acosó sexualmente a Nevenka Fernández, y esta señora, aunque le dieron la razón en los juzgados, se tuvo que ir a vivir a Irlanda porque aquí era insufrible, porque en su pueblo, las mujeres de su pueblo hacían una manifestación diciendo: a mí no me han acosado. Menuda logo de la manifestación, a mí no me han acosado, pero a ti sí. Porque tú no eres una buena mujer, pero yo sí. Este país es una porquería, en muchos sentidos. Y en ese sentido sexual es horroroso. Ni chistes de WhatsApp, ni tonterías de esas. ¿Pero qué es eso de que yo también he hecho chistes de WhatsApp? Eso es horroroso y es aberrante. Y hay un señor que no lo voy a nombrar, porque ya sabéis el asco que me da, que ha hecho en sus memorias, ha escrito: es que soy hombre y soy débil. Ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Hay un WhatsApp que acaba de llegar que dice: estamos asistiendo a un festival de delincuentes próximos al sanchismo que ya se indicó en la investidura de Sánchez con el apoyo de los también delincuentes Otegi, Junqueras y Puigdemont. Y el que quiera ver, que lo vea. Don Félix Sánchez. Don Félix Calle. La verdad es que a mí me da pena de que se haya normalizado, porque lo vemos todos los días, lo que no es normal ni es legal. Y es la corrupción masiva que hay dentro. Digo masiva porque mirad que han salido casos, y los que quedan por salir, de políticos de arriba al menos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en el primer planteamiento que ha hecho Florentino, estoy absolutamente de acuerdo, porque yo me he criado, me han inculcado indirectamente, yo me he gestionado solamente el tema de que efectivamente la derecha era la corrupta, eran los violadores, toda esta gente, ¿no? Y fue un descubrimiento hace ya años que me dolió mucho. Y estoy de acuerdo completamente con Florentino. Eso es impactante, absolutamente. Que descubras que no, que resulta que tú lo tenías en un pedestal a quien lo tenía, y luego a la hora de verdad eso no es así. Lo que nos ocupa ahora es lo del PSOE. Es lo que estamos hablando, y mañana hablaremos de otra cosa. El tema del fulano este, del Salazar este, me hacen gracia los políticos, porque lo echan del partido. Pero no lo denunciamos porque ya no corresponde al partido. Que lo hagan las mujeres. Oye, mire usted, vamos a ver. Con perdón, usted se va a cachondear de quien yo le diga. La maniobra es: lo echo del partido, como no es del partido yo, pues ya no lo voy a denunciar, que sean las mujeres quien lo denuncien. Hay que tener poca vergüenza. Y echo mucho de menos que no salgan las mujeres en tropel, entre ellas las ministras, en tropel digo, no así en cuita diciendo, y manifestándose en contra de esto. Me parece lamentable, absolutamente lamentable. Yo no sé si es que no hay movilización ciudadana, pues yo no sé si es que es pasotismo, es comodidad, o yo qué sé, o tenemos ya un desapego de todo esto que sucede todos los días, que lo hemos normalizado. Pero me da vergüenza, y me da vergüenza que sea un partido que dice ser socialdemócrata, que yo digo que no, y se lo demuestro 1000 veces. Me da vergüenza que ideológicamente yo sea socialdemócrata y que sucedan estas cosas para manchar la imagen de tantos años luchando mucha gente, pero que esa mucha gente que ha luchado tanto tampoco se moviliza ni sale a la calle. Pollito Rojo, adelante. Bueno, pues como todos aquí sabéis, yo soy socialista, republicano y ateo. ¿Socialdemócrata? Socialdemócrata, pues soy del PSOE. Pues somos dos. Milito en el PSOE desde que el PSOE era un partido marxista. Y milito en el PSOE porque el PSOE tiene 3 corrientes políticas, perfectamente conviven las 3. Los centristas,
y para que lo entendáis, los más de izquierdas y los más de derecha. Entre los no de izquierda no tiene cabida en el PSOE. Eso no está hablando de tres corrientes en el PSOE. Tres corrientes políticas que conviven perfectamente dentro. Entonces, como socialista concienciado que soy, de base, no he tenido nunca, he sido concejal, pero nada más, no he tenido nunca, bueno, y sindicalista también he sido secretario general. Sí, pero todo eso lo sabemos, adelante. Es para ellos, para los valencianos. Entonces, a mí me produce no solamente una enorme vergüenza todo esto. Además de producirme una enorme vergüenza, me produce una enorme desazón. ¿Por qué? Porque si a alguien le hace daño estos miserables, porque no se les puede llamar de otra cosa, cuando ya sean juzgados, cuando ya se haya cribado y se haya quitado el trigo de la paja, pues en lo que quede, los miserables que tienen que ir a la cárcel, a mí que el fiscal pida 24 años me parece hasta poco. Creo que deberían de pedir más. El hecho de que esta gente sea así, pero no solamente eso, sino que yo el otro día a rato, oyéndolo hablar en la emisora de los obispos en la COPE, pues también se me cayó la cara de vergüenza. Un rato hablando en la COPE de corrupción, Dios mío, si esto ya es terrible. Entonces, esto... Se te fue el tiempo, Pollito. Ay, pues me quedan medias. Tenemos muy poco tiempo hoy. Tabas un minuto, Escolástico después un minuto. Preguntas, un minuto, ¿por qué no hay dimisiones? Porque dimitir es una palabra que no existe en el diccionario de los políticos. Acuérdate, tras el movimiento del 15M, que decían el lema, dimitir no es un nombre ruso. Eso lo decían antes, cuando después llegaron al poder, primero Podemos y después Sumar, no dimite nadie tampoco. La vicepresidenta del gobierno sale y dice, así no podemos seguir, esto no puede ser así. Pero ¿y qué haces? Sigues en el cargo, ¿no? Escolástico, entonces, un minuto. Es que no tenemos más tiempo, Manuel. Resumen, 30 segundos, resumen. Es igual. Escolástico que necesitará los 30 segundos. Gracias, mi querido amigo. Mira, yo voy a ser muy breve. Primero para contestar al compañero José cuando hablaba del bipartidismo fundamentalmente y de la corrupción instalada en el bipartidismo. Y casi daba un mensaje subliminal de que en la ultraderecha no existía esa corrupción, ¿no? O no existe. Mira, tengo que decirle que en el poco tiempo que llevan, en el poquísimo tiempo que llevan, y no han tocado todavía poder, acaba de salir el caso Revuelta, donde se han quedado con el dinero de la Dana los cachorros de Vox. Es decir, se han quedado... No, los otros tampoco están juzgados, No, hay informes de la UCO, lo mismo que hay informe de esto, No podemos a uno darle una cosa y a otros otra. No está juzgado ninguno de los que estamos hablando, está juzgado. Pero en el otro partido beneficiario de la ultraderecha en los votos, que es el de Alvise, se quedó con el dinero de los patrocinadores que le estaban dando para uso particular. Es decir, cuidado con esto, porque la corrupción es estructural en este momento en muchas personas, no en los partidos, afortunadamente, que creo que no lo hay. Ya, se ha acabado. Pero luego mis 30 segundos. No, tengo. Vale. Y luego simplemente decir que en el caso de Salazar, del dirigente del PSOE, yo no voy a defender ni mucho menos a Salazar, todo lo contrario, pero sí quiero defender a las mujeres del PSOE que han tenido la valentía de denunciarlo y que están denunciando, precisamente el acoso. Y una cosa, Félix, y una cosa, no han denunciado en la Fiscalía, porque la denuncia a un canal ético no puede llevarse a la Fiscalía después. La misma persona que ha denunciado en el canal ético es la que puede ir ella personalmente a la Fiscalía y denunciar. Si no lo ha hecho, depende de la persona. Depende de la persona. Pero creo que las mujeres del PSOE han sido abanderadas durante mucho tiempo del feminismo y lo siguen siendo. Y están dando una lección en todos los partidos. ¿Cuántas ministras han salido en tropel criticando el asunto? Florentino Están López. dando una lección. Ninguna. Dando una lección. Florentino López, absoluto. atendemos a Florentino. Sigo concretando, obviando el origen judeo-cristiano, que lo dejo para otros momentos. Hay 4 consecuencias políticas de esta situación, y digo que sigo concretando. La primera, los cabreados no se van a la abstención, se van a los partidos ultras. La segunda, ojo, que esta situación puede arrastrar a los socios. La tercera, hay mucha gente
que situada a la izquierda del PSOE se está quedando sin referencia política. Claro, normal. Y cuarta, Huérfanos políticos. no me pagan, los de Sumar no me pagan por dar consejos, aunque estarían bien que lo escucharan. Que no hagan el ridículo. Cuando uno pide algo, cuando una vicepresidenta pide algo y la desprecian y no se lo dan, está perdiendo su credibilidad ante los ciudadanos a chorros. Lo que no quiere es perder el sueldo. Ese es. Venga, Eloy, adelante. A ver, a mí me da mucha rabia cuando pillan a gente haciendo estas cosas que renuncian a toda la parte orgánica, pero no renuncian a su sillón, sea concejal, alcalde y demás, porque básicamente es lo que les da el dinero. 30 segundos Habría que nada cambiar más. la ley, probablemente sí, porque esto es una vergüenza. Y luego, volviendo al tema de la parte de las mujeres y demás, y estoy de acuerdo con Florentino, creo que las mujeres del PSOE han denunciado y está muy bien, pero yo en esto soy muy escéptico como casi todo en la vida, cuando soy como Santo Tomás. Entonces, es como cuando dicen en televisión, la Guardia Civil ha cogido un alijo de no sé cuántas toneladas de cocaína. Siempre pienso, ¿y cuántas han pasado? José, 30 segundos. Sí, nada nada, más. rapidísimo. No, por el compañero que ha hecho la alusión, les recuerdo que el Grupo Revuelta no pertenece a Vox. No pertenece a Vox. No, a partir de ahí no pertenece. Entonces no se le puede achacar eso. Yo he puesto simplemente en el tablero 3 opciones que tenemos los españoles hoy en día. La primera, PSOE negativa por completo, no lo recomiendo. PP idénticamente igual. Y vamos a darle una oportunidad a un nuevo partido que no es ultraderecha. Yo no sé si ustedes han leído el memorándum que él presentaba para presentarse a las votaciones, a las elecciones. Yo no he visto nada que nadie de los de aquí estoy seguro que votarían. Don Nadie. Félix Calle, terminamos. Yo me autopregunto, todos estos corruptos, estos y los anteriores y tal, ¿habrán leído la vida del duque de Lerma, que gobernó en la época de Felipe III, que fue el periodo posiblemente más corrupto de toda España? Pues qué dignos discípulos son del duque de Lerma, ¿eh? Ya está. El lapidario, ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes, hasta hoy y a este momento hemos terminado con este tema, que es un tema muy socorrido. Espero ya que por lo menos este año ya no vamos a hablar de él, espero. Pero no obstante quedará todo el año 2026. Don señor Manuel Tabas, muchas gracias por su intervención. Y un placer haber contado con nuestros amigos valencianos. Don José Iniesta, Para gracias. mí es un placer estar en esta tertulia, ver a mis compañeros que los veo desde Valencia y que estoy en algunas ocasiones de acuerdo y otras no, pero bueno, eso es la democracia. Eso es vida. Don José Grimal, muchas gracias. Yo doy las gracias a todos por aguantarme. No he podido aportar todas las ideas que yo normalmente hago. Tal vez la cámara nos coacciona de alguna manera, pero... Querido amigo, el tiempo que nos deja el director, que es muy poco. Bueno, bien, pero los Vamos medios a hacer son- tertulias de los medios son 7 así. horas, no Pero se bueno, preocupen creo que ustedes. tú has tenido más tiempo que nadie, no sé. Como siempre, como siempre. Ah, como siempre. Bueno, pues nada, estoy muy contento de estar con vosotros. Félix Calle, Gracias. sí, termina. Muchas Félix gracias, Calle, Julián. Yo muchas creo que el gracias. único que tiene derecho de pernada en el tiempo es el colástico. Don Manuel Alarcos, pongo. muchas gracias. Pues nada, muy feliz y muy contento de estar aquí una vez más. Saludar de nuevo a nuestros compañeros valencianos. Y Don Eloy Pareja, Valencia, muchas claro. gracias. Gracias a ti y gracias a todos y a los espectadores y espectadoras. Don Florentino López, muchas gracias. Gracias, Julián. Don Escolástico González, muchas gracias. Muchas gracias, director. A mí me gustaría hacer tertulias de 7 horas, pero no puede ser, ¿no? Julián, no te miro para que no me cortes. Señoras y señores, el próximo martes tendremos la última tertulia del año, algo muy especial, con una fórmula novedosa, y nos despediremos y felicitaremos las fiestas el próximo martes. No obstante, como el día 22 está antes, les digo simplemente que les toque la lotería, que lo pasen bien y que el año 2026 sea el mejor de sus vidas. Gracias y hasta entonces. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar.